Próxima nota. Da la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. El doctor Pablo Lombardi es el director del Hospital Justo José de Urquiza. Doctor, feliz año nuevo. Juan Izaguirre lo saluda desde Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, feliz año nuevo, Juan, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, muy bien, acá estamos. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es confirmar las informaciones que nos llegan, a ver si son ciertas o no son ciertas, para tranquilizarnos en uno o en otro caso. En realidad yo te estaba escuchando recién cuando presentabas la nota. Tenemos internado en terapia intensiva un señor de 45 años, un paciente de 45 años, con un cuadro altamente sospechoso de ser la variante más grave que tiene esta enfermedad, la leptospirosis, que es el síndrome de Weil, que es una complicación muy grave de la enfermedad porque va generando compromiso de múltiples órganos y sistemas, genera insuficiencia hepática, trastornos en la coagulación, trastornos renales, trastornos en la función respiratoria que hacen que el paciente tenga que estar ayudado por un respirador, por un ventilador mecánico, ¿no es cierto? Y tenemos un paciente que tiene altísima sospecha. Digo esto, altísima sospecha, nosotros no tenemos demasiadas dudas que es leptospirosis del cuadro, porque para hacer la confirmación 100% certera se manda a analizar sangre del paciente y se hacen dosajes de anticuerpos buscando confirmar precisamente qué tipo de especie, qué tipo de bacteria está generando el cuadro. Y esa confirmación, que no se hace acá en la ciudad, se hace en Paraná, todavía no la tenemos, no ha llegado esa información desde allá, porque lleva unos días procesarla. Pero la clínica que tiene el paciente, las características epidemiológicas, hacen que esta enfermedad sea altamente sospechosa para nosotros, y de hecho la estamos tratando desde que el muchacho entró acá al hospital como tal, y bueno, ahí vamos con el tratamiento, ¿no es cierto? En cuanto al menor que se sospecha puede haberse tratado de leptospirosis, ¿existió el caso? La verdad que no te puedo no puedo hablar del menor que vos contabas porque no está acá en el hospital y honestamente no conocemos bien cómo ha sido la causa clínica del chico, ¿no es cierto? No podría decir ni que sí ni que no. Claro, pero digamos, hay un caso ahí dando vueltas que puede ser o no ser. El paciente adulto, vuelvo a decirte, está en terapia intensiva, tiene un cuadro clínico característico de leptospirosis. La clínica que el muchacho presenta es de leptospirosis. Los compromisos sistémicos que ha hecho, el compromiso hepático, respiratorio, renal, el trastorno de la coagulación, es bien característico de una leptospirosis. Para que uno le pueda decir con 100% de seguridad, tenemos que tener documentado con un laboratorio específico que nos diga si la bacteria que generó el tal problema es esta. Ese estudio, cuando uno lo sospecha, se toma muestra del paciente y se envía a un laboratorio, porque son mediciones muy particulares que no se hacen de forma rutinaria. Claro. Se envía a Paraná, se hace allá este análisis, y todavía no tenemos la respuesta. Suponemos que lo vamos a tener entre hoy y el jueves. Tiene que estar acá el resultado, pero clínicamente lo que ha hecho es un cuadro de leptospirosis. Nosotros no tenemos ninguna duda al respecto. Bien. Doctor, ¿y qué es la leptospirosis? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se la detecta? ¿Cómo se previene, sobre todo? Bueno, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite básicamente por algunos animales domésticos y también por roedores, concretamente por las ratas, a través el animal está infectado y elimina por orina la bacteria, y la bacteria contamina a su vez. Puede ser que contamine en forma directa porque alguien esté en contacto directo con la orina o donde orinó el animal, o bien en forma indirecta porque el animal orina en agua, en la huerta, en algún lugar en donde haya estado el animal infectado, y el hombre se contagia de esa manera, por exposición directa o indirecta a través de
agua o elementos que estén contaminados por la orina de estos animales. Lo que habitualmente vemos acá en la zona y en el país es que la transmisión es más característica o el vector más importante son los roedores, las ratas en concreto, y todas las medidas de prevención que uno tiene que tratar de apuntalar como para evitar que esta enfermedad se desarrolle es precisamente hacer mucho hincapié en el tema de la limpieza, ¿no es cierto? Donde hay roedores potencialmente nos exponemos a este tipo de enfermedades, no solamente esta es la que más nos afecta acá en la zona, pero los roedores transmiten varias enfermedades y la mejor manera de prevenirla es tener bien limpios los lugares en donde el hombre habita o donde se encuentra. Lamentablemente cada tanto en el último año hemos tenido 3 o 4 episodios de variantes graves de leptospirosis. Por ahí hay casos que no son tan serios y cursan como un proceso febril, sin mayores complicaciones y tal vez ni siquiera tiene un diagnóstico claro el paciente, pero hemos tenido en el último año 3 o 4 episodios característicos, confirmados, y siempre como medio epidemiológico claro fueron la presencia de los pacientes en lugares en donde había roedores, ¿no es cierto? O donde el terreno no estaba lo suficientemente limpio o en condiciones. Aparte, los síntomas son febriles, ¿no? Básicamente, ¿cuáles sería, cómo detecto, aparte de la prevención que ya fue mencionada, digamos que sí, el cuadro se presenta, es un cuadro realmente importante. La característica fundamental es la presencia de fiebre generalmente alta, dolor de cabeza, cefaleas, dolores musculares, mucho dolor muscular, y cuando hay compromiso hepático, que es la característica más o que más nos orienta con la enfermedad, el paciente empieza a tener un tinte amarillo, sobre todo en las conjuntivas, en los ojos, en la boca, en las palmas de las manos, producto de que el hígado, cuando empieza a sufrir por acción directa de la agresión que tiene la bacteria sobre el hígado, libera o aumentan los niveles de bilirrubina y el paciente se pone ictérico, amarillito. Entonces, en ese contexto, porque también es cierto que la mayoría de los cuadros virales o la mayoría de los cuadros infecciosos se presentan con fiebre alta, dolores musculares, articulares y dolor de cabeza. Sí. Pero en este contexto de que el paciente a su vez está, no digo gravemente enfermo, pero que da síntomas de enfermedad importante y aparece la ictericia, nos lleva a nosotros a pensar en este tipo de germen. Cuando después uno empieza a hacer análisis o evaluar otros órganos, concretamente la función renal, la función respiratoria y el coagulograma es la parte que nosotros tenemos en la sangre que nos permite, cuando nos cortamos y demás, que pare el sangrado. Bueno, empieza a haber alteraciones en la coagulación de la sangre, entonces ya uno va sospechando firmemente en esta patología. Bien, así que la prevención es la limpieza. La prevención es básicamente la limpieza. Y la desratización en caso de que... Exacto, o sea, desmalezamiento, el manejo adecuado de la basura. ¿Existe la desratización preventiva? ¿Hay herramientas para prevenir la cuestión? La verdad que sí se puede hacer, pero la realidad es que no me siento idóneo en la materia como para poder hablar del tema. Lo concreto es que uno tiene que tener lo más limpio posible los lugares en donde donde nos vamos a mover. Me acuerdo hace unos años atrás, un paciente que tuvimos que lamentablemente no evolucionó bien, ya hace varios años de esto, había estado en la isla haciendo una limpieza importante en un ranchito que tenía ahí y
aparentemente el contagio fue precisamente mientras estaba acondicionando un lugar que estaba abandonado y con muy poco cuidado. Lo que uno tiene que tener en cuenta es esto, ¿no? La mejor manera de prevenir es tener los lugares. Uno sabe que cuando los lugares están limpios, el pasto corto, la basura manejada en forma adecuada, es muy difícil de encontrar este tipo de problemas, y a eso tenemos que apuntar fundamentalmente. Bien, otra preocupación que pueda tener porque esta es una preocupación grave en términos de decir, muchachos, hay ratas infestadas con hantavirus. ¿De dónde es el paciente? ¿Dónde está localizado? No. Hantavirus es otra enfermedad transmitida también por roedores. Esto es leptospirosis, perdón, que es otra enfermedad. También el mecanismo de contagio es muy parecido. Ajá. Leptospira, hantavirus, la fiebre hemorrágica argentina, es decir, son enfermedades de transmisión en donde el vector es el mismo o distintos tipos de roedores, pero la transmisión es por la orina generalmente, y generalmente la condición epidemiológica que la acompaña, que es la que estábamos hablando recién. Bien. El muchacho es acá de Concepción del Uruguay. ¿Pero en qué barrio está localizado? En realidad lo que se sospecha es epidemiológicamente por el tipo de trabajo que él estaba haciendo, más que por la localización en el barrio donde estaba viviendo. Bien, perfecto. Sí, cualquier lugar donde vos vayas que hay peligro de que haya una rata, bueno, hay que tener un cuidado especial. Sí, pero yo insisto, y esto es una opinión personal, ¿no? Si nosotros mantenemos limpios el lugar donde nosotros estamos y manejamos en forma adecuada esto para tranquilizar a la población, ¿no es cierto? Si mantenemos limpia nuestra casa, el patio, evitamos que la basura quede fuera de lugar por más de un día, y además muy difícil que haya este tipo de problemas, muy difícil. Bien, bueno, se me escapó lo que quería preguntar respecto de esta cuestión en particular. ¿Qué otra preocupación tiene el director del hospital hoy por hoy? ¿Cómo está la asistencia de medicamentos, digamos, cosas que están preocupando así de a poquito en términos generales, pero no hemos consultado en el hospital a ver cómo andamos con eso? No, en cuanto a insumos, la verdad que hasta ahora no tenemos ningún problema. Es decir, puntualmente nos puede faltar, porque pasa eso, ¿no es cierto?, algún medicamento puntual y demás, pero se lo consigue en forma rápida. No tenemos problema con los insumos, estamos dentro de los parámetros y manejos y gastos que son esperables para la cantidad de pacientes y el volumen que manejamos. La partida que tenemos asignada en el hospital es como que con el tema, es una partida que se asigna a principio de año, y con el tema de la inflación y demás siempre nos quedamos cortos, pero hay reajuste de partidas y hay vías en donde uno puede conseguir concretamente lo que sea suministro de fármacos y de otros elementos que utilizamos en el hospital, y no tenemos grandes problemas en ese sentido. El principal, lo que más me preocupa a mí personalmente en estos momentos, que ya lo he dicho, creo que lo hemos hablado con vos y con varios colegas tuyos, es el tema del recurso humano. Realmente se nos hace muy difícil poder armar un equipo de trabajo que funcione en forma aceitada, porque cada vez tenemos más demanda de la población por parte del hospital, y la realidad es que hay muy pocos médicos que están trabajando en el hospital en estos momentos, y se hace muy difícil poder atender en forma adecuada y en forma rápida y eficiente cuando la demanda es cada vez mayor y cuando la oferta es cada vez menor o igual. Entonces es la gran preocupación que
que uno tiene en estos momentos, el recurso humano. Y no hay solución por el momento. Soluciones hay, la verdad que estamos haciendo muchas veces... Hubo nombramientos hace poco, pero no son... En realidad se llamó a concurso, un concurso interno para tratar de regularizar situaciones que son, vaya la redundancia, irregulares hace mucho tiempo, gente que está suplente de cargo vacante o que está ocupando un cargo con una función de otro lado asignada después al hospital. Lo que trata un poco este concurso, que todavía no se ha dictaminado el resultado, es ordenar precisamente esto, que los cargos que cada uno de nosotros ocupa en el hospital sean los que correspondan. Claro. Pero no es que se asignó personal nuevo, el personal que trabaja es el mismo que está desde hace un tiempo a esta parte, y en realidad lo que tenemos es que hay mucho trabajo y por más que nosotros tengamos la posibilidad de ofrecer, no hay mucho interés en colegas en venir a trabajar, esa es la realidad. Este fin de semana tuvimos... de Guayaca corta. Claro, este fin de semana tuvimos la pediatra que estuvo el domingo y el lunes, que se acaba de ir, es de Resistencia, de Chaco. Claro. La trajimos de allá, con todo el esfuerzo que implica para nosotros, pagarles viáticos, conseguirla, porque llegar a conseguir a alguien en Resistencia es porque no tuvimos respuesta en Concepción, en Colón, en Concordia, en todas las ciudades de la vuelta, y cada vez nos vamos más lejos buscando a alguien que pueda cubrir. Hasta ahora no hemos tenido problemas en el sentido de decir no tenemos tal especialidad, pero cada vez se nos hace más difícil. Esa es la preocupación más grande que tenemos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ayer por la guardia hubo 150 atenciones pediátricas solamente. Claro. Entonces es complejo. Es muy complejo el tema. Doctor, yo le quiero agradecer muchísimo por favor. la gentileza de atendernos. Juan, siempre a tus órdenes y para lo que necesites. Bueno, igualmente por acá, que tengamos un buen año, digamos. Ojalá, es el deseo de todos. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por llamar. No, por el contrario, muchas gracias abrazo. por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Pablo Lombardi es el director del Hospital de Zona Justo José de Urquiza y ha tenido la gentileza de charlar.